Buenos días a todos. Bueno, como dijo ya Laura, yo soy la doctora Ángela Félix, soy médico psiquiatra, vicepresidenta de Fundación Neurogen, con fellowship en neuropsiquiatría y maestría en drogodependencias. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de Huntington, específicamente de las manifestaciones neuropsiquiátricas de esta enfermedad. De forma inicial vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de cómo se define este trastorno. La enfermedad de Huntington o corea de Huntington es una enfermedad rara, neurodegenerativa hereditaria, que está caracterizada por síntomas motores o movimientos coreicos, síntomas cognitivos y conductuales y manifestaciones psiquiátricas. Sabemos que el término corea viene de la palabra griega que significa danza. Este trastorno fue descrito por primera vez en la Edad Media. Entonces, en ese tiempo se pensaba que una persona que tenía este tipo de movimientos era una persona que estaba poseída por el demonio. Y el tratamiento de esta enfermedad en ese tiempo era el peregrinaje y encomendarse a los santos. En ese tiempo di que San Juan, San Antonio y específicamente a San Vito, que era el santo de los bailarines. Entonces, luego de esto, Paracelso logró agrupar una serie de síntomas y entonces le acuñó el término corea a esta enfermedad. Y además distinguió las coreas que son imaginativas o naturales, conocidas como, las de origen psicológico, de las coreas de origen físico. Más adelante, en el siglo XIX, con las descripciones de Charcot, que fue un neurólogo francés, aquí utiliza formalmente este término de la corea. Y luego en 1872, George Huntington describe de una manera brillante esta enfermedad. Entonces, él logra, descubrir el carácter hereditario de esta enfermedad, es decir, que se pasaba de padres a hijos, que además de eso iniciaba en la edad adulta, la progresión hacia el estado, demencial, la discapacidad que tienen estos pacientes, la falta de tratamiento y evidentemente la muerte precoz de las personas que padecen la enfermedad de Huntington. Bien, entonces luego en 1955 un doctor que se llama Américo Negrete hace una publicación sobre una población que queda en Venezuela, cerca del lago de Maracaibo, y él describe una incidencia inusualmente muy alta sobre pacientes o personas que tienen este tipo de síntomas. Y bueno, la enfermedad comienza a tomar un poquito de relevancia y ya a mediados de los 60, varias organizaciones se interesan por estudiar esta enfermedad. Para 1983, esta señora que está aquí, que se llama Nancy Wexler, logra por primera vez aislar el gen de la enfermedad de Huntington y logra este gran avance de la enfermedad, descubriendo exactamente el locus donde se encuentra y el cromosoma, que es el cromosoma 4. Entonces, la enfermedad de Huntington es una enfermedad considerada rara debido a que tiene una baja incidencia, es decir, se diagnostican de 1 a 4 casos por millón de habitantes. Su prevalencia es de 7 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Es prevalente en la raza caucásica y se presume que su origen se da en los países del oeste de Europa, como son Alemania, Holanda o Francia. Y posteriormente, debido al tema de la migración, esta enfermedad se dispersa hacia América, Inglaterra, Sudáfrica y Australia. Y como mencioné ahorita, en Venezuela se encuentra el clúster más grande del mundo de pacientes con enfermedad de Huntington. Entonces, se sabe ya que esta es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que padece la enfermedad de Huntington puede transmitir con una probabilidad de un 50% una copia dominante, una copia mutada y una copia normal a su descendencia.
es una enfermedad con una alta penetrancia. Quiere decir esto que cualquiera con una copia mutada puede presentar la enfermedad. Y además es una enfermedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si el papá tiene Huntington, transmite la copia, el hijo que tenga esa copia mutada va a tener manifestaciones tempranas de la enfermedad de Huntington, que es algo muy, muy terrible cuando tienen manifestaciones tempranas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la genética, que es importante en esta enfermedad. Se origina por la mutación de una enzima, del gen que codifica la proteína llamada huntingtina. Se produce una expansión anómala del triplete CAG en el locus IT15 del cromosoma 4. Entonces, esa mutación va a producir un aumento de la función de la huntingtina mutada o de la huntingtina tóxica. Y eso va a resultar en una degeneración de las neuronas, que es progresiva, y después de eso, pues la muerte neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más copias del triplete CAG usted tiene, más probabilidad usted tiene de padecer la enfermedad de una forma más, vamos a decir, intensa, y además de tener manifestaciones más tempranas de la enfermedad. Es decir, usualmente esta enfermedad comienza alrededor de los 30, 40 años, las primeras manifestaciones, pero existe una forma juvenil y esta forma se da usualmente cuando hay más de 40 copias y hay una penetrancia completa de la enfermedad. Entonces, en cuanto a lo que es la neuropatología y los biomarcadores, actualmente el diagnóstico se hace por genética y de manera principal por la clínica. O sea, te va a llegar el paciente, tú vas a evaluar la corea que tiene el paciente y bueno, por las manifestaciones clínicas que tiene, se te prende el premullito y tú dices, puede ser una enfermedad de Huntington, y entonces le vas a mandar a hacer una resonancia magnética. En esa resonancia magnética tú vas a ver una atrofia gradual de lo que es el núcleo estrado, que está formado por el caudado y por el putamen, y tú vas a ver una pérdida neuronal en esa zona, específicamente en las neuronas espinosas medianas del estriado dorsal, que expresan los receptores dopaminérgicos 1 o 2. Y en otras zonas también del cerebro tú vas a ver pérdida neuronal y por lo tanto una atrofia generalizada. Los mecanismos neuropatogénicos aún no se conocen completamente, pero en los estudios que se han hecho, pues se ha hablado de excitotoxicidad, del estrés oxidativo, la alteración del metabolismo energético, la disfunción mitocondrial, eventos inflamatorios y algo muy importante, la disrupción de los sistemas dopaminérgicos, glutamatérgicos, de cannabinoides y del sistema de adenosina. Eso es muy importante, porque estas disfunciones explican la mayor parte de las manifestaciones neuropsiquiátricas que va a tener un paciente. Entonces, en esta gráfica, espérense que estoy aprendiendo a ser puntero. ¡Ay! Se me fue todo. En esa gráfica que tenemos acá, no sé si se ve, aquí explican todos esos mecanismos acá. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver en la resonancia magnética, es un método que no es invasivo, es asequible a la población y es bastante seguro, y con esto podemos más o menos evidenciar la progresión de la enfermedad de Huntington. Entonces, se ha elegido este método por la seguridad, como dije anteriormente, y bueno, se ha utilizado el método de la medición del caudado y del cuerno frontal de los ventrículos laterales. Entonces, en esta imagen que tienen acá, donde se ve el puntito rojo y la zona azul, ustedes ven también que tiene como una barrita, entonces se mide la distancia de caudado a caudado y la distancia del cuerno frontal hacia los ventrículos laterales. Entonces, a medida que progresa la enfermedad, usted va viendo una atrofia a nivel generalizado y además de eso un aumento en la dilatación de los ventrículos. Entonces, aquí viene parte de la
cosa más interesante que vamos a ver. Uno diría, bueno, cuando llega el paciente con Huntington, tú lo primero que tú esperas ver es la corea, pero realmente las primeras manifestaciones de la enfermedad de Huntington son las manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el paciente te llega con una depresión, te llega con una ansiedad, te llega con cualquier cosa y tú ni cuenta te das. Las manifestaciones neuropsiquiátricas se dan 10 años antes del inicio de los síntomas motores. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar muy atentos y saber que si yo tengo un paciente que tiene enfermedad de Huntington y este paciente tiene hijos, es muy importante poder diagnosticar de una forma temprana cuáles de sus hijos, cuáles de su descendencia y quiénes anteriormente padecieron de esta enfermedad, porque eso nos da la oportunidad de incidir en el tratamiento de esa nueva generación que viene ahí. Entonces, los síntomas neuropsiquiátricos son básicamente prodrómicos. Luego se encuentra el onset motor, es decir, los síntomas motores que comienza la corea. Al mismo tiempo, el paciente pierde un poquito su capacidad de juicio, hay un déficit de la función ejecutiva. Luego de eso comienzan las manifestaciones ya, aparte de las motores, comienzan otras manifestaciones como la distonía, la rigidez, espasticidad. Eso se acompaña de apatía, de déficit de la memoria, asinesia ya en la última etapa y el paciente al final está encamado y además está en un estado demencial. Es una enfermedad muy terrible porque es como si usted tuviera Parkinson, como si tuviera demencia y como si tuviera una enfermedad de distrofia muscular de Duchenne al mismo tiempo. Es muy, muy incapacitante. Entonces, aquí venimos a las manifestaciones clínicas. Ya hemos hablado que, tenemos 3 esferas principales, que es la esfera motora, la esfera cognitiva y la esfera conductual. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la esfera cognitiva y en la esfera conductual, que son las manifestaciones neuropsiquiátricas de esta enfermedad. Entonces, a mí me gusta describir estos déficits en 3 grandes áreas. Vamos a tener los trastornos neuropsiquiátricos, que son las enfermedades mentales que son comunes a la población general, pero que también se puede dar en la enfermedad de Huntington, como es la ansiedad, una depresión, la manía, cualquier manifestación psiquiátrica. Luego tenemos otros trastornos neuropsiquiátricos que son muy particulares y que no todos los médicos tienen el experticio o logran verlo de manera clara. Y aquí tenemos el síndrome disejecutivo. Y luego están los trastornos que no son específicos, o que son de difícil caracterización. Y ahí tenemos la agitación motora, entre otros síntomas, que ahora vamos a hablar un poquito más en particular de cada uno. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades mentales que son comunes a la población general, pero que además se da en Huntington, la más común de todas es la depresión. Entre el 40 y el 80% de los pacientes con enfermedad de Huntington tienen depresión. Y ahí vamos a hacer un apartado para hablar un poquito del suicidio en este paciente, que tiene una tasa extremadamente alta en esos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que padecen de depresión en el Huntington no siempre tienen un ánimo deprimido. La depresión no siempre es de que, yo estoy triste, tengo el ánimo bajo, estoy en una esquina llorando. No, la depresión tiene muchísimas formas de manifestarse. Y usualmente en estos pacientes tú puedes ver un ánimo irritado, puedes ver también una apatía, nada le interesa. Puedes ver también una falta de motivación para las cosas, que estos síntomas son un poco confusos porque también se pueden ver en lo que es el síndrome disejecutivo. Entonces, también es importante no asumir que el paciente está deprimido porque le dijeron que tienen Huntington. Es una depresión reactiva porque es casi como si te dijeran que tú tienes un cáncer o algo así. Pero en el paciente con Huntington no solamente es el tema reactivo de saber que yo tengo una enfermedad que es altamente incapacitante y que muy probablemente me voy a morir pronto, probablemente antes de los 60 años. Esta depresión también ocurre porque hay un daño en el cerebro y simplemente por ese daño estructural que hay en el cerebro, el paciente se va a deprimir porque sí.
Ahora bien, hay muchísimos pacientes que tienen Huntington que a pesar de que reciben esa noticia tan fatal y tan catastrófica, logran vivir una vida más o menos plena, son felices y tratan de hacer su vida lo mejor que pueden. Entonces, una cosa importante que no debemos asumir también, que las depresiones se dan o por el mismo daño estructural o porque es reactivo a eso, sino que también hay depresiones que son inducidas por sustancias. El paciente con enfermedad de Huntington también puede ser un consumidor de sustancias y cualquier sustancia que usted consume le puede dar un síndrome depresivo. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿cómo se trata una depresión en Huntington? Igualito que se trata una depresión en cualquier otra patología, o sea, no importa. Es el mismo tratamiento, usualmente se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esa es la primera elección porque son fáciles de combinar, no causan mucho efecto secundario, pero particularmente a mí me gusta utilizar uno que se llama venlafaxina porque es menos tremorígeno, es lo que se ha visto en los últimos tiempos. Vamos a ver, entonces, aparte de eso, tenemos dentro de la misma depresión, usted puede tener una depresión con síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está deprimido, pero tiene alucinaciones, pero puede tener también delirios. ¿Y qué pasa con ese paciente? Claro que no lo vamos a tratar con antidepresivos porque vamos a agravar la condición. Vamos a tratarlos con neurolépticos y esos neurolépticos se prefieren que sean de segunda generación o los neurolépticos atípicos tipo olanzapina o quetiapina. En este caso, los neurolépticos, hay algunos que se han descrito que pueden mejorar los síntomas coreicos, como por ejemplo los neurolépticos típicos o de primera generación como el tipo haloperidol. Pero usualmente en las últimas investigaciones se ha notado que el uso de olanzapina puede mejorar un poquito el síntoma coreico, pero realmente la indicación específica por la cual lo vamos a usar es para yugular el tema de la psicosis. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer la viñeta con relación al suicidio. Como le dije anteriormente, las cifras de suicidio son alarmantemente altas. Y las personas con esta enfermedad tienen una alta tasa de depresión. Es decir, cuando usted tiene un paciente que tiene una ideación suicida en Huntington, es una depresión hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque no todo el paciente que se suicida o que hace un intento de suicidio necesariamente tiene depresión. Hay personas que cogen un pique, tienen poca tolerancia a la frustración y dicen, me voy a matar, y van y se matan, pero no necesariamente tiene que estar deprimido. Pero en el caso de los pacientes de Huntington, la mayoría de los pacientes sí están deprimidos hasta que se demuestre lo contrario. En este punto es importante que cuando usted ve a un paciente con enfermedad de Huntington que tiene depresión, que además tiene idea suicida, usted tiene que evaluar cuáles son sus factores de riesgo, cuál es la estructuración de esa idea, cuál es la intencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a preguntarle al paciente. Directamente tenemos que preguntar sobre el suicidio. Hay que romper ese mito de que si yo le pregunto sobre el suicidio, a una persona, como que le voy a introducir la idea o que algo malo va a pasar. No, preguntemos directamente sobre esta condición. ¿Usted en algún momento ha pensado en hacerse daño? ¿En algún momento ha tenido un plan? ¿Ha pensado cómo hacerlo? Saber si el paciente tiene los medios para hacerlo. Un paciente que te dice, bueno, yo me siento mal, no encuentro como esperanza con respecto al futuro, y bueno, yo compré un arma el mes pasado y ya tengo balas. O sea, el paciente te está diciendo algunos datos, te está diciendo que tiene la idea y que tiene los medios. ¿Por qué es importante preguntar acerca de esto? Porque el suicidio es algo que es prevenible. Y nosotros podemos tomar una conducta sobre eso para salvar la vida del paciente, porque muchas veces el paciente simplemente lo que necesita es una reestructuración de su medio y además un tratamiento médico. Y es el paciente que quizá te dijo que se quería morir en ese momento y tenía toda la intención de hacerlo, pero tú hiciste lo que debías de hacer y 2 meses después, cuando está mejor, te dice, óyeme, gracias por ayudarme. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene estas condiciones y nosotros sabemos sobre estas manifestaciones, nosotros tenemos que utilizar todos los recursos para garantizar que ese paciente permanezca con vida,
Si eso significa romper la confidencialidad, se hace, es permitido. Si eso significa un ingreso involuntario, también se hace, porque es el paciente que 2 meses después, cuando se le pase, te va a agradecer todavía permanecer con vida, y es muy importante eso. El suicidio es bastante prevenible. Entonces, luego tenemos la ansiedad. No hay depresión sin ansiedad. Incluso fuera de lo que es el Huntington, todo el que padece una depresión siempre tiene manifestaciones ansiosas que pueden ser mayores que los síntomas depresivos o menores, pero siempre van juntos. Lo bueno de eso es que se trata con el mismo tratamiento. El tratamiento gold standard de la ansiedad es el mismo que la depresión. Son los antidepresivos. Específicamente se utilizan mucho los inhibidores de recaptación de serotonina, es decir que vamos a darle a varios síntomas con un mismo medicamento. Luego tenemos las obsesiones y las compulsiones, que se pueden ver más o menos un 10 o un 20%. Es una cosa que se ve rara vez en un paciente con Huntington, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Las obsesiones son pensamientos o impulsos que son recurrentes, que son intrusivos, o sea, tú estás tranquilo y de repente te entra un pensamiento sobre algo y bueno, se me pasó y después vuelve otra vez y otra vez y otra vez. Y pueden acompañarse en la mayoría de las veces por compulsiones, que son una realización de una rutina que es repetitiva y que tú no puedes controlar, o sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más famoso, que es el paciente que constantemente tiene la idea de que se ha infectado con microbios la mano y que debe de lavarse la mano. Entonces ahí tenemos la idea obsesiva y la compulsión, que es el acto de lavarse las manos. Entonces, esos síntomas, como dije ahorita, rara vez son observados en el Huntington. Y bueno, en mi opinión, muchas veces realmente esto no es un trastorno obsesivo compulsivo. A veces simplemente es una manifestación del mismo síndrome disejecutivo que vamos a hablar anteriormente, donde el paciente, por su misma degeneración en el cerebro, puede desarrollar actos repetitivos. El tratamiento, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, no es tan difícil. Pero siempre es importante saber y preguntarnos si realmente esto es un TOC o si pertenece a este otro grupo de síntomas. ¿Por qué? Porque si la conducta del paciente no representa angustia para el mismo, ni representa tampoco, vamos a decir, una molestia o disfunción en el ambiente familiar, que su acto repetitivo no tenga una repercusión, vamos a decir, en su función diaria o en la misma función de la familia, no necesariamente tenemos que medicarlo, se deja tranquilo. Luego tenemos la psicosis en el Huntington. Es rara, se ve más o menos en un 5%. Muchas veces se compone de delirios y alucinaciones. Una persona con Huntington puede tener un episodio aislado de psicosis, pero como le digo, es algo que es inusual. Y cuando se ve, lo primero que nosotros tenemos que pensar en un paciente que presenta una psicosis es si hay una causa médica que me esté provocando ese delirio. Recordemos que en el Huntington todas las manifestaciones son graduales y progresivas. No hay nada que se dé de forma aguda. Cuando vemos un cambio agudo en un paciente con un Huntington o de cualquier índole, no importa, una psicosis que se presenta de manera inusual y rápida, de inicio agudo, subagudo, siempre pensar en una causa biológica o médica subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que explorar si hay alguna infección de tracto urinario, si hay alguna neumonía andando por ahí. Algo muy común en los pacientes con Huntington y debido al tema de la corea y del trastorno del movimiento es que hay muchas caídas. A veces el paciente se cae y el familiar ni lo sabe, no se da cuenta y ese paciente puede tener un hematoma subdural. Entonces es el paciente que te puede hacer un delirio o que te puede tener una manifestación de este tipo de forma aguda. Entonces tenemos que ser cuidadosos y explorarla, porque no es de que, bueno, tiene alucinación y tiene delirio, vamos a poner un antipsicótico. No, vamos a explorar la causa primero y luego podemos determinar cuál es el tipo de intervención que necesita el paciente. Si es, vamos a decir, una psicosis pura,
como manifestación de la misma enfermedad, de esos casos raros, entonces eso se trata con neurolépticos. En su mayoría se prefiere, como lo dije, los atípicos. ¿Por qué? Por su fácil forma de combinación con otros medicamentos que necesita el paciente, porque tiene menos efectos secundarios y porque además en algunas ocasiones algunos de estos neurolépticos pueden ayudarnos un poquito con el tema de la corea. Tenemos la manía. La manía es poco frecuente, pero se puede dar el caso de que un paciente tenga manía. Entonces, ojo con esto, porque a veces el paciente no está maníaco, a veces el paciente está desinhibido y son dos cosas distintas. La manía es una cosa que tiene un inicio, tiene una parte media y tiene un final. El paciente con Huntington la mayoría del tiempo va a estar desinhibido precisamente por las lesiones o la atrofia cerebral que tiene, o sea, por su trastorno en sí va a estar desinhibido. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la manía de la desinhibición? Cuando tú tienes un paciente con manía, vamos a explorar si el paciente tiene poca necesidad de dormir. Es el paciente que puede tener delirios de grandeza. Yo soy amigo del presidente tal, o yo soy el inventor más famoso. O por ejemplo, tiene una conducta hipersexual. Eso también pasa. O tiene un aumento, o sea, tiene hiperfagia. También eso puede pasar. El paciente desinhibido es, más o menos tiene una conducta pueril, pero es constante y cuando usted pone tratamiento no mejora. ¿Por qué? Porque es parte del cuadro sintomático del mismo Huntington, no es una manía en sí. Ahora bien, si el paciente usted determina que tiene una manía, debemos de poner antipsicóticos, ya hablamos de los neurolépticos de segunda generación, y lo vamos a combinar con un anticonvulsivante o, como lo llamamos los psiquiatras, estabilizadores del ánimo, porque para eso lo utilizamos. Podemos utilizar qué sé yo, ácido valproico, podemos utilizar la motrigina. Ustedes me dirían, doctora, pero a mí me han dicho que el litio es el gold standard en las manías. Claro que sí, pero acuérdense que estamos hablando de un paciente con enfermedad de Huntington y que el litio tiene un rango muy estrecho para llegar a entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Este es un paciente que no queremos complicar. Entonces, se prefiere tener una selección de otro tipo de estabilizador del ánimo. Ahora bien, si este es un paciente que reúne unas buenas condiciones físicas, que vamos a decir, tú sabes que es una manía y estás seguro de que es una manía, tú puedes elegir el litio. Pero si tú no estás seguro si es una manía o si es que simplemente el paciente está desinhibido, elige otro tipo de anticonvulsivante, otro tipo de estabilizador del ánimo, porque puedes complicar al paciente con esa medicación. Entonces, luego vamos a tener los trastornos neuropsiquiátricos, que son un poquito más particulares, que se pueden ver en otros tipos de pacientes, como por ejemplo pacientes con lesiones traumáticas cerebrales, pacientes también con traumas cráneoencefálicos, con otro tipo de enfermedades. Entonces, aquí tenemos el síndrome disejecutivo. Este síndrome puede estar compuesto por la desinhibición que hablamos ahorita. En la desinhibición usted va a ver irritabilidad en el paciente, va a haber mucha impulsividad, va a haber perseveración, es decir, es el paciente que coge un tema y te da ese tema, mira, todos los días. Y también vas a ver la parte de la jocosidad, de esa risita de niño, ese estar haciendo cosas que son como tontas. Y también están los síntomas deficitarios, como por ejemplo la apatía, la indiferencia y la pérdida de espontaneidad. Eso es lo que comprende lo que es el síndrome disejecutivo. Entonces, eso también, vamos a decir, ustedes van a escuchar otros términos para describir este síndrome. Los neurólogos pueden decir, ese es el paciente que está frontalizado. No sé si lo han escuchado ya. Pero eso es un término pseudoanatómico porque específicamente en el paciente de Huntington la lesión no es frontal, la lesión es subcortical.
Entonces, ¿qué puede pasar? No está tan mal decirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay interconexiones entre lo cortical, entre lo subcortical y lo cortical. Entonces, no está tan mal. Déjame ver, organizarme un poco. Entonces, este síndrome, dice ejecutivo, causa mucha frustración en la familia. ¿Por qué? Porque el paciente con Huntington no se da cuenta de esto, o sea, no hay un self-awareness de que tiene esa condición. Entonces, cuando una persona no tiene esa capacidad de juicio y no tiene esa capacidad de insight o de hacer conciencia sobre eso, razonar con esa persona es muy difícil. Entonces, a los familiares se le hace sumamente irritante y frustrante poder lidiar con todos esos síntomas. Entonces, nosotros como psiquiatra o como simplemente personal de salud que estamos asistiendo a esta familia y a este paciente, tenemos que hablar con ellos y darle algunas técnicas para que ellos puedan lidiar con esta parte, porque es algo que no va a cambiar y que pobremente va a mejorar con ningún medicamento. Por lo tanto, las intervenciones conductuales son la preferencia en este tipo de manifestación neuropsiquiátrica. Luego vamos a tener los síntomas psiquiátricos que no pertenecen a ninguna categoría en específica, que son cosas que se pueden dar en cualquiera. Entonces tenemos el delirium, que ya hablamos ahorita, que sabemos, que dijimos, que un paciente que tenga un delirium, rápidamente tenemos que investigar una causa subyacente, infecciones, traumas e intoxicaciones por medicamentos. Señores, en los pacientes con Huntington o de cualquier índole, es muy importante siempre, ante el delirio, investigar una intoxicación. No necesariamente porque esté consumiendo sustancias, pero a veces estos son medicamentos que llevan una polifarmacia. Perdón, son pacientes que llevan una polifarmacia. Y, qué sé yo, a veces le ponen benzodiazepina, son pacientes que van a desarrollar un problema, vamos a decir, una degeneración cognitiva. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que es el paciente que se te va a demenciar y se lo va a olvidar si se tomó el medicamento, y se te puede tomar el medicamento 300 veces, por así decirlo, y se puede intoxicar. Por lo tanto, siempre en el delirium investigar causas subyacentes, principalmente intoxicaciones, traumas por el tema de las caídas y infecciones o cualquier otra causa que esté por ahí rondando. Tenemos el tema de la ansiedad, que ya hablamos ahorita sobre eso. Esto lo podemos manejar con inhibidores de la recaptación de serotonina, con intervenciones conductuales. Están los problemas sexuales. El paciente con Huntington usualmente pierde el apetito sexual. Y si está casado, la pareja va a sufrir, porque el paciente no tiene deseo de estar con su esposo. Entonces eso es un poco problemático y bueno, ahí hay que hacer las intervenciones pertinentes para poder pues resolver esa área. Y la desmoralización, porque es el paciente que, óyeme, va a perder su trabajo pronto. Va a perder, me quedan 5 minutos, va a perder su trabajo, va a perder sus funciones y realmente es un poco triste. Y el paciente usualmente, como no tiene esperanza de vida, bueno, pues se va desmoralizando y se va dejando caer antes de tiempo. Bueno, rápidamente estas son las etapas de la enfermedad de Huntington. En la etapa 0 es presintomática, nadie se da cuenta de que tiene nada. La primera etapa hay una ligera disminución en el desempeño laboral, son como pequeñas cositas. Se me fue la segunda etapa. No, mira, la etapa 2 está ahí. Puede aún trabajar, pero con una capacidad disminuida. A veces hay que hablar en el trabajo como para que hagan modificaciones para que él pueda seguir trabajando. Ya en la tercera etapa no puede trabajar y va a necesitar ayuda para que le ayuden en la casa. En la etapa 4 va a necesitar un cuidado de 24 horas, aún puede hacer trabajo en la casa, ustedes entienden, pero va a necesitar asistencia para todo. Y en la etapa 5 ya es el paciente que está encamado y que necesita un enfermero 24 horas o un familiar. Ya hablamos de esto, el diagnóstico entre los 30 y 40 años, el inicio temprano en aquellos con una mayor cantidad de replicación de los tripletes. Déjame ver, los primeros síntomas siempre son afectivos y cognitivos y después desarrollan la corea. Actualmente se diagnostica por la clínica y luego se hace la confirmación por diagnóstico genético. Como dijimos ahorita, un diagnóstico temprano puede aliviar
la incertidumbre, cuando tú no sabes, cuando tú tienes una cosa, si tú eres un hijo de alguien con Huntington, tú siempre tienes incertidumbre, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Puedo tener hijos o no puedo tener? Saber alivia un poco. Permite el manejo temprano de todos los síntomas y vamos a decir, la ralentización de la progresión de la enfermedad. Y puede abrir la posibilidad del paciente incluirse en estudios, o sea, de investigación que están haciendo actualmente ahora mismo para tratar de buscar cómo manejar el Huntington o vamos a decir, tener una curación, entre comillas. Bueno, ya hablamos sobre esto, la optimización de la calidad de vida del paciente. ¿Qué hacemos cuando tenemos el paciente diagnosticado? Establecer un equipo de médicos que tiene que estar integrado por un neurólogo, médico general, psiquiatra, psicólogo y considerar realizar las acomodaciones en el trabajo. Esto te permite hacer un planeamiento de la finanza del paciente, el plan de tratamiento, que el paciente también pueda participar en todo eso, o sea, todavía estando consciente. Y establecer recursos para los cuidadores en la comunidad, por ejemplo, grupo de apoyo, recursos de lectura, etcétera, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias.